En esta mañana quiero hablarte del poder de la sangre de Jesús y de lo que nos ofrece a nosotros como creyentes. Vayamos a ver qué nos va a decir la primera carta de Pedro en su primer capítulo y los primeros 2 versículos. Y dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según el conocimiento previo de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Pedro nos quiere hacer entender que algo estaba pasando en ellos, que ellos habían sido redimidos por la sangre de Jesús. La sangre los salvó, pero ahora deben estar listos para que la sangre también les proteja. Y le dijo esto a esos creyentes porque algo muy peligroso se acercaba a ellos. Debían saber que eran salvos, pero también protegidos. Hoy también enfrentamos lo mismo que en el contexto que Pedro nos está narrando. Necesitamos la sangre de Jesús para afrontar cualquier persecución. No se trata solo de detenernos y decir: Señor, gracias por salvarnos, sino que necesitamos la sangre de Jesús para ayudarnos en cada aspecto de la vida. La sangre de Jesús es para la expiación, pero también para la protección. Entre los 9 a 10 meses de que Pedro hubiera escrito estas palabras, el emperador Nerón quemó Roma para reconstruirla después para su propia gloria. Cuando la gente se volvió contra Nerón al darse cuenta de tal desastre, él desvió la atención hacia los cristianos que estaban creciendo, lo cual produjo la primera ola de persecución. Nerón odiaba a los cristianos y esa fue la excusa para la ejecución masiva de nuestros hermanos. Pedro estaba diciendo que ustedes han sido salvados del pecado por la sangre de Jesucristo, pero van a necesitar la protección de esa sangre porque algo terrible se está acercando. El historiador Eusebio dijo que eran incontables el número de muertos en esos días, pero eran numerosas las personas que habían sido protegidas porque Dios sabía que algo terrible se acercaba. Hoy día la gente tiene reparos de hablar de la verdad, de que en muchas comunidades hacerlo en público puede ser represaliado por el gobierno. Los musulmanes pueden hasta pedir permiso, un paréntesis en su jornada laboral, para orar en su trabajo, pero nuestros hermanos tienen miedo de hablar por temor a que les despidan. Es prácticamente imposible conseguir un permiso de la alcaldía para una campaña de evangelismo en estos días. Por todo eso creo que necesitamos descubrir el poder protector de la sangre de Cristo hoy. He experimentado personalmente el poder de esa sangre en África, cuando me ha protegido de ataques del vudú, de robos, de violencia. Queridos, he aprendido que hay poder en el nombre de Jesús y también hay poder en su sangre. Y vamos a verlo donde mejor, en las Escrituras. Presta atención, porque quizás sea la primera vez que vas a oír esto. El nombre de Jesús trae liberación, su sangre trae protección. No necesitamos crear ningún show para atraer a la gente a la iglesia o nuevos programas que estén bien estructurados y que no aburran. Que no nos pase como a Esaú, que vendió su primogenitura porque estaba cansado y hambriento. Líderes religiosos hambrientos de likes y de mega iglesias vendiendo el mensaje por notoriedad. ¿Pero qué hizo Esaú exactamente? Cuando vendió su primogenitura, él vendió su voz para la próxima generación con música secular que habla más de ellos, pensando que ganan su voz, pero la están perdiendo. Mientras yo pueda pararme aquí, le pediré a Dios fuerzas, porque creo en el poder del nombre de Jesús. Yo creo en el poder de su sangre. Solo necesitamos la presencia de Dios donde no hay trampa ni cartón, porque cuando su presencia está en medio nuestra, no te queda otra que mirar a Jesús y a su palabra. Apelar a la sangre de Jesús en oración
es pedir protección. Es Dios poniendo una barrera que Satanás nunca podrá cruzar. El enemigo puede atacar todo, pero no puede ni acercarse a la sangre y al nombre de Jesús. Por eso su interés es sacarlo de los púlpitos. Cuando apelamos a la sangre es un arma judicial. Cuando la palabra apelar se adjunta, lo que viene a nuestra mente es que hemos recurrido el asunto a un poder superior, al gran juez. Cuando apelas a esa ley superior, nadie puede intervenir. Preguntándole a un abogado qué significa apelar, él dijo que tienes el derecho a las protecciones y beneficios de la Constitución. Por tanto, cuando apelo a la sangre de Cristo, estoy diciendo que no puedo protegerme a mí mismo. Así que apelo a alguien superior a mí, que puede interponerse en el camino de lo que pueda venir. Entro en los beneficios heredados de lo que supone ser un hijo de Dios. No puedo hacerlo por mi cuenta, pero tengo la gracia para apelar a una ley superior. ¿Qué significa apelar a la sangre de Jesús sobre alguien? Primero, que oro por su protección. Segundo, que estoy orando por liberación. Y tercero, oro por un nuevo inicio. Cuarto, anticipo el día donde ellos contarán su testimonio. Para entender estos beneficios hay que volver al Antiguo Testamento. Antes del éxodo de 3 millones de judíos, Dios envió su última plaga sobre Egipto si no dejaba ir a su pueblo. Fíjate lo que dice Éxodo capítulo 12, versos del 12 al 13. Esa misma noche pasará por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Había algo espiritual en obedecer lo que Dios les estaba pidiendo. Si esta es la plaga final que libera definitivamente al pueblo, entonces la pregunta que se me ocurre es: ¿por qué esperar hasta 10 plagas? ¿Por qué soportar 9 plagas si con una hubiera sido suficiente? Se hubiera ahorrado mucho tiempo si en vez de 10 tan solo hubiera sido esta última plaga. Todos sabemos que esta plaga, el ángel del Señor pasaría por la tierra de Egipto matando a cada primogénito, y no entraría a las casas que tuvieran el dintel de la puerta con la sangre del Cordero Inmaculado. Pero las plagas eran necesarias porque no solamente diezmaron a Egipto económicamente, sino que los diezmó espiritualmente, porque cada plaga iba dirigida a una combinación de diosas y dioses egipcios, como dice el texto: y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Envía todas las plagas para que no quede duda sobre quién es el Señor. Y si no, vayamos a verlo detenidamente. Éxodo capítulo 7 y versos del 3 al 5. Yo endureceré el corazón de Faraón, y aunque haré muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto, él no les hará caso. Entonces descargaré mi poder sobre Egipto con grandes actos de justicia. Sacaré de allí a los escuadrones de mi pueblo, los israelitas. Y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí a los israelitas, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. No solo tocaré las aguas, sino con el Dios que se cree más antiguo de Egipto. La primera plaga, las aguas. Éxodo 7 del 17 al 18. Así ha dicho el Señor: en esto conocerás que yo soy el Señor. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán,
y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. El dios del Nilo y de todas las aguas, el más antiguo de sus dioses, era el dios Hapi. Les las sacó en primer lugar, mostrando quién es Dios verdadero. Segunda plaga, las ranas. Y aquí las ranas simbolizaban a la diosa Heket. Ella representaba la resurrección. Las sacó en segundo lugar, mostrando quién es Dios verdadero. Las plagas 3 y 4 fueron piojos, moscas y mosquitos, apuntando al dios Kefri, el dios de los escarabajos y las moscas. Quinta plaga, la muerte del ganado. Tener ganado era símbolo de riquezas, de éxito. Les sacaré en quinto lugar porque yo soy el Dios que prospera. Sexta plaga, las úlceras. Con esta plaga Dios demostró y desenmascaró que Imhotep, dios de la medicina, el sacerdote encargado de las curas, no podía curar a nadie porque estaban todos llenos de úlceras. Les sacaré en sexto lugar porque yo soy el verdadero sanador. Séptima plaga, el granizo, apuntando a la diosa Nut, a cargo de cada planta, cada árbol, cada ser vivo en Egipto. La sacaré en séptimo lugar para mostrar quién es el creador de la naturaleza y de cada planta viviente. Octava plaga, las langostas, desenmascaró al dios Min, dios de la vegetación. Esta plaga trajo hambruna a Egipto. Lo sacaré en octavo lugar para mostrar que yo soy el Dios que da alimento al desfallecido. Novena plaga, la densa oscuridad. El objetivo era el dios del sol, Ra. Era su dios más poderoso, pues era el encargado de traer luz sobre los egipcios. Los sacaré en noveno lugar, pues yo creé al sol y lo puse sobre el firmamento. Décima plaga, la final. El objetivo era el dios Bes, dios protector de los niños. Los sacaré en décimo lugar. No solo sacaré a mi pueblo de Egipto. Los egipcios creían que Faraón era la encarnación viviente de los dioses, que el hijo de Faraón era un dios, que Faraón era un dios. Y en una noche Dios dijo: yo estoy en control de todo, no son dioses, yo soy el único Dios verdadero. Le dijo a los hebreos: pongan la sangre de un cordero puro sobre los dinteles de sus puertas. Y la Pascua surgió la noche que vino el ángel de la muerte. Dios revelaba el poder de la sangre del cordero, les mostraba quién era el Dios verdadero, y la sangre del cordero era el gran final de todo. Ustedes buscaban soluciones por todas partes, intentando que alguna funcionara, pero la solución es la sangre del cordero, y lo es todo el tiempo. La sangre prevalecerá, la sangre habla más que cualquier otra cosa. Imagínate los hogares esa noche, dos casas juntas, pegadas una a otra. Los niños de una casa marcada con la sangre le dicen a su padre: papá, oímos gritos. Niños, estamos bien y a salvo, protegidos por la sangre de Jesús en el dintel. Pueden comer tranquilos, pueden cantar, pueden caminar. Estamos protegidos por la sangre del Cordero. ¿Pero qué pasa en la casa de al lado? Los niños preguntan lo mismo. Oímos gritos. Niños, no sé qué pasará. Hemos puesto la sangre, pero nunca hicimos algo parecido. No estoy seguro de que esto pudiera funcionar. Pidamos de rodillas protección. ¿Qué casa crees que estará más protegida? Pues las dos. Ambas estarán protegidas, porque no son sus dudas, ni tampoco su fe. Es la sangre de Jesucristo quien nos salva. He visto la protección sobre mis hijos, a mi hija Tika jugando con un escorpión sin darse cuenta, y el Señor la libró haciendo que el escorpión se comportara de una forma inofensiva. He visto la protección sobre mi esposa Annette un día hablando por teléfono, sentada en un taburete y una serpiente enroscada en la pata del taburete, mirándola fijamente, y ella sin darse cuenta, pero se levantó y parecía que la serpiente estaba inmóvil.
He visto la protección sobre mí mismo con la malaria. Cuando debería haber fallecido, el Señor me ha dicho: no te voy a sacar de esta tierra hasta que hagas lo que dije que harías. Dios lo hizo, lo mismo que eliminó todos esos dioses falsos. También borró otros tantos sobre mí. Antes de que confíen en el Nilo, en las ranas, en el sol, confíen en mí. La sangre del Cordero hizo 4 cosas por el pueblo de Dios en Egipto. Primera, la sangre del Cordero significaba protección. Casas protegidas al haber sido rociadas con la sangre de un cordero. Éxodo 12:23. Pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. Yo imploro la sangre de Jesús sobre mi apartamento, sobre este local, la imploro sobre mis hijos, sobre todos vosotros. Necesitamos protección desde el momento que somos salvos. No importa quién seas, el enemigo va a ir contra ti. El diablo buscó desanimar a Lutero, culpándole de su pasado, y Lutero escribió: una noche tuve una visita del diablo, recitando toda una lista de mis pecados del pasado. Cuando terminó de decir esa lista, y él dijo: ¿eres todo esto? Le dijo a la presencia Lutero: piensa más, debes haber olvidado algunos pecados. Y él confesionó otra lista. Lutero miró al enemigo y le dijo: ¿ya has terminado? Ahora escribe esto sobre la lista: la sangre de Jesús me limpia de todos mis pecados. Número 2. La sangre del Cordero libera. Esa era la última noche de 400 años de cadenas. La sangre del Cordero rompió las cadenas y fueron liberados. Éxodo 12:31. Entonces llamó a Moisés y a Aarón aún de noche y dijo: levantaos y salid de entre mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, adorad al Señor como habéis dicho. El diablo tratará de mantenernos en adicción, en depresión, en miedo, en sujeción. Pero queridos, somos un pueblo lavado y rociado por la poderosa sangre del Cordero. Robert I de Escocia dirigía a sus hombres contra los ingleses para obtener la independencia en el año 1300. Los ingleses querían detener a Robert I y así evitar que fuera coronado rey de Escocia. Soltaron perros tras su rastro. Cuando los perros se acercaban, él oyó sus ladridos y al verse rodeado se dirigió a un arroyo cercano y se zambulló en el agua y nadó río abajo. Cuando los perros llegaron al río, perdieron el rastro del rey. Robert I fue coronado rey de Escocia y dijo: cuando nosotros nos sumergimos en ese río, el enemigo que nos perseguía para quitarnos lo que era nuestro, perdió por completo nuestro rastro. Cuando zambullimos nuestro corazón en el agua viva, el enemigo pierde el rastro. A su nombre, gloria. Cuando somos salvos, nos sumergimos y el mejor lugar para que el enemigo pierda el rastro es estar bajo la cobertura de la sangre del Cordero. Tercero, la sangre del Cordero marca el inicio de una nueva vida. Éxodo 12, 1 y 2. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. El primer día del año para ellos fue cuando la sangre los liberó. Un nuevo inicio para la página de tu pasado. John Wesley regresaba a casa después de un servicio. Alguien se le acercó por detrás y apuntándole con una navaja le dijo: dame todo tu dinero. Tenía poco dinero, era pastor. Cuando el ladrón emprendía la fuga, Wesley le gritó: detente, tengo algo para ti. El ladrón se paró perplejo y le dijo:
Wesley, arrepiéntete de ese tipo de vida. Si lo haces, acuérdate de esto. La sangre de Jesús puede limpiar y borrar todos tus pecados. Años después, Wesley saludaba a la gente después de un oficio cuando un hombre de negocios se le acercó. Wesley le reconoció en el momento y el hombre le dijo: «Señor Wesley, se lo debo todo a usted». «No, amigo, no me debes nada a mí, se lo debes a la sangre de Jesús que te liberó». Aleluya. Cuarto, la sangre del Cordero sería un testimonio para contar. Éxodo 12, versos 26 y 27. «Y sucederá que cuando vuestros hijos os pregunten qué significa este rito para vosotros, vosotros diréis: es un sacrificio de la Pascua del Señor, el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo se postró y adoró». Cuenta cómo le liberó el Señor. Cuéntalo. La sangre de Cristo te da un testimonio para contar. Los gobiernos aprueban leyes contrarias a la voluntad de Dios porque no creen que la sangre del Cordero pueda darles una nueva historia. Creo que los testimonios de la gente sumergida bajo la sangre del Cordero pueden ayudar a otros a comenzar su historia con Jesús. Los israelitas estuvieron 400 años bajo el yugo egipcio porque pensaban que necesitaban un ejército que los liberara. Dios les mostró que no era con espada ni con ejército que serían liberados. Dios siguió interesado en romper el poder de pecado y sigue interesado en seguir liberando gente. No viváis supuestamente cómodos en el pecado cuando la sangre del Cordero puede romper las cadenas que te están atando. Hoy puedes salir de aquí sin grilletes. El apelar a la sangre de Jesús no significa recitar una fórmula mágica, no es un amuleto. Su sangre no es un talismán que se activa al repetirlo 25 veces. Son palabras poderosas para una guerra espiritual. Es el poder que nos salva, es el poder que nos protege. Es algo similar a lo que hicieron los hogares judíos. Acompáñame a leer esto en el libro de Apocalipsis, porque el enemigo parece querer venir con fuerza. Apocalipsis 12 es un capítulo sobre la guerra espiritual. Satanás ataca a 5 grupos distintos: ángeles, el mundo, la iglesia, Israel y a Jesús. 1/3 de los ángeles cae a tierra. Una lucha con el arcángel Miguel, luego una lucha con el mundo, después contra el pueblo de Dios, los hermanos y la iglesia. Y uno de los versículos más poderosos es para nosotros. Apocalipsis 12:11. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte. Quizás debamos revisar los 2 versículos anteriores, el 9 y el 10. Es como si Juan recordara con Pedro en su primera carta que necesitan estar rociados con la sangre del Cordero para protegerlos de lo que viene. Y dice así el texto: fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ahora piensa en la guerra espiritual que enfrentamos. El gran dragón, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, el acusador de los hermanos. El infierno ha liberado este río diabólico contra nosotros porque es consciente de que le queda poco tiempo y está perdiendo por puntos. Quiero compartirte este versículo frente a este aterrador ataque. Isaías 59:19. Y temerán
desde el occidente el nombre del Señor, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Aleluya. Este texto me fascina y me pregunto cuál es la bandera a la que se refiere Isaías. Podría ser, como nos indica Apocalipsis 12, 17, que esa bandera que el Espíritu del Señor levantará sea un ejército gozoso, un ejército que conoce el poder de la sangre de Jesús. Fíjate el versículo 11. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Queridos hermanos, querida persona que estás escuchando esta predicación, tenemos la sangre, tenemos el nombre de Jesús, tenemos una historia que contar, romperá cadenas y nos protegerá, Dios lo hará, Él lo ha hecho en el pasado, lo hará en el presente y lo seguirá haciendo en los últimos tiempos. Esa es mi bandera. Cuando el enemigo venga como un río, diré: la sangre de Jesús está contra ti. Aleluya. Mantengámonos protegidos porque creemos en el poder de Jesús, porque en Él no hay sombra de variación. Pero hay cristianos que no están aplicando la sangre del Cordero y lo deberían hacer, porque sin ella estamos totalmente desprotegidos. Creamos que no solamente la sangre nos libera, nos perdona, nos protege y nos da autoridad para vencer. Que el Señor te bendiga en este día, en Cristo Jesús. Amén y amén.